Bueno, vamos a comenzar con la sociedad de clases, ¿no? Como veis muy bien en este diagrama, lo que marca las diferencias en la sociedad de clase es el dinero, ¿no? El dinero que tenemos hace que podamos ser de clase alta, clase media o clase baja. Y es un cambio que, como veis aquí, se pasa del antiguo régimen al nuevo régimen y de la sociedad estamental a la sociedad de clases a partir de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial, que se inicia en Inglaterra, ¿no? Ambas en el siglo XVIII, primero la Revolución Industrial y después la Revolución Francesa. Bueno, como os he dicho, aparece con la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. A diferencia de lo que era la sociedad estamental, en esta sociedad de clases, que sería un poco la sociedad actual no evolucionada, hay igualdad jurídica, todos somos iguales ante la ley, teóricamente, y igualdad fiscal. O sea, todos pagamos impuestos según nuestra riqueza, impuestos directos, y luego todos pagamos impuestos indirectos, ¿no? Pero como vemos, estos dos temas son cuestionables. Eh, la sociedad se divide según la riqueza. Hay dos grandes clases en el siglo XIX, que es la burguesía y el proletariado, aunque dentro de la burguesía hay diferencias, ¿no? Y a diferencia de la sociedad estamental, que es muy cerrada, en esta sí que hay más posibilidades de cambiar y de moverse, porque simplemente si te enriqueces, pues puedes ascender de clase social. Igualmente, si te empobreces, caes, ¿no? Esto sería un esquema de la sociedad estamental y esto sería la sociedad de clases, ¿no? La gran burguesía arriba, mediana burguesía, pequeña burguesía, ¿no? Y luego la base, los obreros, el proletariado, artesanos, jornaleros, ¿no? Como veis, seguimos teniendo una sociedad con una estructura piramidal, ¿no? Donde la mayor parte de la población estaría abajo. Bueno, aquí insiste un poquito en estas diferencias que hemos dicho, en la que la riqueza es la que marca las diferencias. También es cierto que es una sociedad en la que el mérito puede hacer que asciendas en ella, ¿no? Pero bueno, lo más importante es el dinero y que hay teóricamente esta igualdad fiscal y esta igualdad legal. Si hablamos de cronología de espacio, pues bueno, como os he dicho, siglo XVIII, se inicia la revolución industrial a principios del siglo XVIII y la burguesía va alcanzando cada vez más poder e importancia. Y con la revolución francesa, ya estamos en 1789, a finales del siglo XVIII, se eliminará definitivamente, bueno, definitivamente no, pero se eliminará la sociedad estamental y poco a poco se irá eliminando en toda Europa occidental, de tal manera que al principio del siglo XIX habrá acabado, ¿no? Entonces la sociedad de clases empieza en Europa y a partir de aquí se extenderá a todo el mundo porque es el modelo que se ha impuesto en todo el mundo, ¿no? Actualmente se puede hablar de sociedad de clases en todo el mundo con sus variantes y con sus diferencias, ¿no? Esto es una imagen de la toma de la Bastilla, ¿no? Del inicio de la Revolución Francesa. Grupos, ya hemos dicho, la clase alta, la alta burguesía, ¿no? Que son los grandes terratenientes, o sea, los grandes propietarios de tierra, rentistas, gente que tiene tantas propiedades, pisos, tierras, que vive de una renta, empresarios, ¿no? Que tienen fábricas, empresas, banqueros, ¿no? Y grandes constructores. Entre estos algunos venían de la vieja nobleza, que no desaparece. Son los que poseen los medios de producción, las tierras, las fábricas, y en el siglo XIX los que van a controlar totalmente la política, ¿no? Aquí tenéis un diseño de lo que sea una casa terrateniente típica, ¿no? Casas muy grandes, con servicio. En el siglo XIX había grandes diferencias de clase y grandes diferencias económicas, ¿no? Y bueno, aquí esa diferencia de riqueza entre las clases populares y la burguesía. La clase media sería esa burguesía media, ¿no? Y pequeña burguesía, que va, pues eso, desde profesiones liberales, médicos, abogados, militares, oficiales, evidentemente, artistas, aunque los artistas tardan tiempo en tener cierta consideración, ¿no? Pues gente que tiene una tienda, una empresa pequeñita, agricultores medianos, artesanos cualificados, ¿no? O sea, que son artesanos que tienen cierto nivel. Todo esto sería la clase media, que es la mediana y la pequeña burguesía, ¿no? Y que siempre intenta ascender y llegar a esa clase alta y intenta evitar por todos medios caer abajo, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, cómo evoluciona la moda. La moda también, evidentemente, viene un poco eh, condicionada o mejor dicho, depende de tu estatus, ¿no? De tu clase social, ¿no? Esta sería la moda de la burguesía a lo largo del siglo XIX, cómo va evolucionando. Y luego tenemos la clase baja, que sería la mayor parte de la población. Con la revolución industrial aparece el proletariado, los obreros de las fábricas, ¿no?
Tenéis los obreros del campo, que serían los jornaleros, gente que no tiene tierras y tiene que trabajar para otros. Sus rentas son muy bajas. Bueno, viven con bastantes problemas, ¿no? Porque sus salarios son tan bajos que casi no pueden ahorrar, casi todo lo tienen que dedicar simplemente a sobrevivir, a comer. Las jornadas laborales eran larguísimas. eh, los niños no accedían a la educación porque había trabajo infantil, les costaba acceder a la cultura. Estos son fotos reales, ¿no? Ya de principios del siglo XX, lo que veis, niños mineros, ¿no? Y niñas que trabajaban en fábricas y cómo podía ser una casa o cómo era una casa de un obrero. Espacios muy pequeños, muy insalubres, donde vivían todos juntos con muy poca privacidad. Como he dicho, no había ningún tipo de legislación laboral, ¿no?, que les protegiese a los obreros, y las jornadas eran muy largas, los salarios eran muy bajas, se les ponían multas, se les despedía sin ningún tipo de motivo y no había paro, faltaba totalmente seguridad, las mujeres cobraban menos que los hombres, si tenías un accidente, una enfermedad, no cobrabas, o sea, unas condiciones de vida muy duras para la mayor parte de la población, ¿no? Tanto en las fábricas como los jornaleros en el campo. Aquí veis imágenes de ese trabajo infantil, los niños, claro, se les pagaba poquísimo y eran muy útiles para trabajos en los que se requiriese pues, su tamaño pequeño para meterse bajo las máquinas, en las minas, ¿no?, o dedos pequeños para algunas labores de precisión, ¿no?, y se les pagaba lo mínimo. Bueno, aquí ya es un vídeo que os pasaré aparte para que veáis esa diferencia entre la sociedad, la alta burguesía y los obreros. Y bueno, esto evidentemente empieza a ser criticado, igual que vimos que la Ilustración critica la sociedad estamental, pues sobre todo a partir de la que se van organizando los obreros, de la aparición del movimiento obrero, del socialismo y del anarquismo, se va a criticar la sociedad de clases, ¿no? Aquí sale en la base, ¿no? Nosotros trabajamos por todos y alimentamos a todos, ¿no?, lo que son los obreros. Veis que algunos han salido ya de la pirámide. Muestra la bandera roja de la revolución, ¿no? Veis un niño muerto, veis niños porque hay trabajo infantil. Aquí está ya la burguesía, ¿no? Comemos por vosotros, o sea, viven a costa, una vez más esta idea que viven a costa del trabajo de los demás. Y esta burguesía es protegida por el ejército, que reprimirá duramente cualquier manifestación de los obreros. Es ayudada por las iglesias, que manipularán y estarán siempre a favor de los poderosos y siempre pedirán tranquilidad a los obreros y que aguanten su situación, ¿no? Y serán los burgueses los que gobiernen, ¿no? O sea, los que realmente impongan las leyes que muchas veces sean leyes contra los obreros, ¿no? Y arriba del todo, pues el dinero, que es el que manda. Hay igualdad jurídica, teóricamente, pero hay una gran desigualdad económica. Sí, a pesar de que ellos decían que todos somos iguales y que todos somos por naturaleza iguales y la ley es igual para todos, realmente no era así, ¿no? Y aún hoy en día esto tiene problemas. Para empezar, no se eliminó la esclavitud. Tardará hasta finales del siglo XIX, no se eliminará, o sea, porque la propiedad está por encima del derecho a la vida. La burguesía piensa que la propiedad es lo más importante y un esclavo era una propiedad. Y los esclavos van a ser bastante importantes en el desarrollo de la revolución industrial y el capitalismo. Evidentemente la mujer tampoco es considerada igual, a pesar de que dice que todos somos iguales. Aquí tenéis el Código Civil de Napoleón, que deja bien claro que la mujer estaba totalmente subordinada al marido, ¿no?, del cual dependía para todo. A ver, que no se me ve. Y evidentemente, aparte de que el movimiento obrero va a luchar por mejorar sus condiciones de trabajo, por conseguir una mayor igualdad económica, ¿no?, subidas en los salarios, reducción de la jornada, ¿no?, más vacaciones, también va a aparecer un movimiento abolicionista que va a luchar por eliminar la esclavitud y un movimiento sufragista que va a luchar por igualar a la mujer con el hombre, ¿no? En este momento, en el siglo XIX, el derecho al voto, ¿no? Todo esto lo veremos cuando hablemos de los movimientos sociales y demás, pero bueno, aparece toda esta crítica a la sociedad de clases, que evidentemente muestra una desigualdad brutal, como veis aquí en este cartel, donde presenta el estilo de vida americano, una familia blanca, feliz, con un perrito, un coche, y esto es una fila de gente esperando que le den de comer en la crisis del 29, ¿no? Toda esta crisis
toda esta sociedad de clases va a recibir críticas y va a ir mejorando hasta que lleguemos a la sociedad del bienestar, que no deja de ser una sociedad de clases, pero después de la Segunda Guerra Mundial se cuida más de intentar mejorar la vida de la gente, ¿no? Como epílogo os he puesto para reflexionar pues algunas cosas, ¿no? Hay igualdad jurídica, pero la ley está hecha de tal manera que hay delitos que hace gente humilde, ¿no? Y esto es real, estos ejemplos son reales, ¿no? Como esta madre que por hurtar en un supermercado, ¿no? Fue condenada en 2 días. Y sin embargo, una compañía eléctrica que causó un incendio quemó 25.000 hectáreas, se tardó 18 años en condenarla, ¿no? De tal manera que muchas veces los delitos de las grandes empresas o la gente rica prescriben, ¿no? Los que hacen los grandes fraudes salen libres, mientras que los de más abajo son penados, ¿no? Que es lo que muestra esto, ¿no? Y las penas a veces son mucho más duras contra delitos pequeños, como pone aquí tener marihuana, que contra robar millones, ¿no? Entonces, aunque la ley es igual para todos, no dice que si tú eres noble o tal tienes un, una pena menor, está hecha de tal manera que según qué delitos están sobrepenados y otros infrapenados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Igualmente, como vimos lo de Froilán, el dinero puede hacer que no sea el mérito, que es lo que se supone que te tiene que hacer ascender en esta sociedad, sino que a veces el dinero permite que te saltes ese mérito, ¿no? De tal manera, aquí os pongo un ejemplo de cómo, por ejemplo, la mayor parte de los políticos en Inglaterra, ¿no? Vienen de colegios privados, universidades privadas, ¿no? A pesar de que es una minoría la que estudia ahí. O sea, la diferencia en la educación luego también se ve a la hora de ocupar cargos. El nepotismo, como hay gente que, bueno, ocupa cargos simplemente por ser familiar de. Y lo que vimos el otro día con dinero, pues como Froilán, pues en 2 años se había sacado 4 cursos, ¿no? Os quiero decir que a pesar de la igualdad jurídica, y ya si hablamos de igualdad fiscal podemos poner más ejemplos, a pesar de todo eso está claro que no se acaba de cumplir, ¿no? Pero bueno, todas esas luchas que hemos visto, obreras, sufragistas, abolicionistas, van a conseguir poco a poco mejorar esta sociedad de clases y luego pegar un salto más en lo que sería la sociedad del bienestar. Bueno, eso ha sido todo. Venga, salud.